Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Navarro y hoy vamos a hablar un poco sobre la ética utilitarista. ¿Qué es la ética utilitarista? Se relaciona con el hedonismo, sin embargo, el utilitarismo es una rama importante dentro de las teorías filosóficas, donde se aplican las bases morales, dándoles a entender como conductas que propinan la felicidad del ser. Está conformada en dos elementos básicos para establecer el utilitarismo. El primero es el modo de relacionarse con el entorno. Quiere decir que hacer el bien con la felicidad. La segunda es el consecuencialismo, es donde, a diferencia de otras doctrinas filosóficas, los definen como las intenciones buenas que posee el individuo a la hora de identificar las acciones como aspecto para juzgar el bien y el mal de una acción. Aquí vamos a hablar un poco sobre la historia del utilitarismo. Sus inicios están marcados entre los siglos XVIII y XIX en Inglaterra por Jeremy Bentham, en donde descubre de una forma muy fácil que se oponía en su totalidad a las reformas dictadas por sus gobernantes, las cuales consideraba que los favorecían a sus intereses sin mostrar importancia por el bien social o mayoritario. Jeremy Bentham, quien es considerado como el padre del utilitarismo, propuso el principio de la mayor felicidad para el mayor número, argumentando que las acciones deben ser evaluadas en función de su capacidad para aumentar la felicidad o reducir el sufrimiento. Creía que la utilidad puede ser evaluada cuantitativamente y como se hace con cualquier elemento que puede ser identificado en el tiempo y en el espacio. Él calculó también que el hedonismo era un esfuerzo por crear una forma sistemática de establecer objetivamente el nivel de felicidad que tiene como consecuencia nuestras acciones y por lo tanto se ajustaba totalmente a la filosofía utilitarista. John Stuart Mill es considerado uno de los pensadores más influyentes en el desarrollo teórico del liberalismo y fue también un entusiasta defensor del utilitarismo. Stuart Mill se preocupó para resolver una problemática concreta y modo en el que los intereses del individuo pueden chocar con los de otras personas en la búsqueda de la felicidad. Este tipo de conflictos pueden aparecer muy fácilmente por el hecho de que la felicidad y el placer asociado a esta solo pueden ser experimentados individualmente y no socialmente, pero a la vez los seres humanos necesitan vivir en sociedad para tener ciertas garantías de supervivencia. En resumen, podemos decir que la ética utilitarista busca maximizar la felicidad y el bienestar general, tomando en cuenta las consecuencias de nuestras acciones en términos de utilidad y beneficio para la sociedad en su conjunto. Algunas características más destacables del utilitarismo: 1. Identificar la felicidad con el placer. 2. Considerar la conducta correcta del ser humano basada en la naturaleza del placer y evitar el sufrimiento. 3. Proponer la felicidad como el valor más importante a nivel individual, no obstante debe compatibilizarse con la de las demás a través de determinadas virtudes como la simpatía o la buena voluntad. 4. Juzgar al humano como un ser que puede realizar y expandir sus capacidades. Y quinto, reconocer que la mayor felicidad de la sociedad es la que se manifiesta en el mayor número de personas. Siguiendo estas etapas podremos aplicar la ética utilitarista de manera más consciente y reflexiva en nuestras decisiones éticas. Tipos de utilitarismo. Existen tres tipos de utilitarismo: el negativista, que se refiere a prevenir la mayor cantidad de dolencias posibles y reemplazarlas por generar alegría y tranquilidad. Por otro lado, encontramos el utilitarismo de alto moral, donde las acciones se miden debido al cumplimiento de las reglas que sean de mayor utilidad. Y por último, podemos encontrar la preferencial, que tiene como fin lograr las mejores consecuencias a muchas personas. Algunos ejemplos que podemos emplear en el utilitarismo hoy en día es decir una mentira blanca para no lastimar a los semejantes, como nuestras familias, nuestros amigos, nuestra pareja. Son las mentiras piadosas que llamamos, con tal de no lastimar a las demás personas. Otro ejemplo que podemos hacer pensando en los demás, que podemos utilizar en la ética utilitarismo, es donar nuestros órganos para salvar a más de 4 personas en caso de fallecer. Eh, Eso no estamos pensando en nosotros, sino que estamos pensando en las personas a las que le podemos dar vida y felicidad con esta gran donación. Otro ejemplo que también podemos emplear es cuando una empresa se está organizando una fiesta de fin de año. El cargo
el encargado de pensar que los más convenientes para los trabajadores, hacerlo en un lugar tranquilo, mantener motivados a los empleados, dar regalos, con una idea de tenerlos felices y motivados a realizar su actividad. También ahí había como una reflexión, podemos tomar. Dice, un pequeño barco en medio del mar se está hundiendo. Solo hay un bote salvavidas con un espacio para 4 personas. En el barco se encuentra el papá, la mamá, su hijo, el capitán, su hija, una persona discapacitada, un inmigrante y un estudiante. El utilitarismo se manifiesta como el cálculo al analizar en forma determinada cuáles serán los pasos a seguir, como impacto menos negativo, es decir, que elegirán a quién salvar de todos los tripulantes del barco que sea más beneficioso. Y eso es lo que hace la ética utilitarista, pensar en el beneficio y en la felicidad de las personas, no en forma individual, sino en forma grupal. Bueno, muchísimas gracias por su atención y este es un pequeño resumen sobre la ética utilitarista.